Ya son las 9 de la mañana con 8 minutos. Retomamos el programa luego de esa portada musical de Enlace USACH y para saludar también a quienes van a ser parte del panel del día de hoy en nuestro programa, con quien vamos a estar abordando los temas de actualidad. Saludamos de inmediato a la concejala de Bópoli en Providencia, Valentina Alarcón. ¿Cómo estás, Valentina? Muy buenos días. Todo muy bien, muchas gracias. Qué bueno estar aquí de nuevo, de vuelta después del receso. Lo mismo, yo quiero agradecerles que estén nuevamente en esta temporada 2025, lo mismo que a Francisca Pemllán, ella es académica de la Universidad de Chile, en su momento también vocera de la coordinadora 8M, nos acompaña nuevamente acá. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la nueva invitación. Exactamente, vuelven aquí también entonces en esta temporada 2025 a acompañarnos para poder revisar estos temas de actualidad. Y bueno, queremos partir con una de las noticias que estuvo marcando la jornada del día de ayer. De alguna manera se podía pensar que iba el camino hacia allá luego de lo que fue la renuncia de Carolina Toá al Ministerio del Interior y ya de frentón lanzar su candidatura presidencial. Y tiene que ver ya con esta bajada definitiva de la expresidenta Michelle Bachelet para o optar por un nuevo periodo presidencial. Hubo una declaración que se presentó, 5 párrafos y además un video que se divulgó por redes sociales. En esencia, dentro de lo que planteó la exmandataria en este comunicado, señaló que, junto con dar cuenta de esta bajada, que tiene la convicción, como lo dijo en octubre del año pasado, que ahora deben ser otros los que asuman el desafío presidencial. La buena política exige renovación. En nuestro sector digo, hay personas muy valiosas y capacitadas que sabrán defender las demandas que el pueblo chileno anhela. Es parte de lo señalado por la exmandataria en esta publicación y particularmente este video que se dio a conocer el día de ayer. No hubo un pronunciamiento explícito en favor de Carolina Toá, que es otro de los puntos que se destacaron. Señaló que agradece de todo corazón el cariño, apoyo y confianza que han demostrado tanto compatriotas. Seguiré trabajando por nuestro país y apoyaré con entusiasmo a quien finalmente resulte elegido como para representar a nuestro sector en las elecciones de noviembre. Eso en esencia lo que fue la declaración de la expresidenta y que quiero empezar a comentarlo con ustedes porque esto obviamente va generando reacciones y va empezando a armar el panorama en una eventual primaria, por ejemplo en el oficialismo. También es interesante ver cómo están mirando desde la otra vereda lo que se acaba de dar a conocer. Parto contigo, Valentina, para que me cuentes un poquito cómo observas esta noticia del día de ayer. O sea, yo creo que todo este proceso dejó en mucho peor pie cualquier candidatura del oficialismo, de manera que sea quien sea el candidato, y en este caso Carolina Toá en particular, va a ser el candidato de reemplazo, es como la segunda opción, es como el mueble como que no quisiste en la casa, pero bueno, te quedó ahí. Y eso deja de muy mal pie para partir esta campaña al oficialismo y en particular a la centroizquierda, que se ha visto mermada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, y la centroizquierda cada vez tiene un rol menor dentro del gobierno y también en las elecciones, y si es que ellos no toman una postura, yo creo que debieron haber apoyado desde el principio una candidatura plausible, porque Michelle Bachelet desde el principio dio a entender que ella no iba a ser candidata, y parten en un pie mucho peor. O sea, cualquier candidatura ahora, siempre Carolina Toá va a ser, tú fuiste la segunda opción. Y para cualquier carrera política, partir siendo la segunda opción generalmente sale mal. Yo no esperaba que la expresidenta quisiera ser candidata nuevamente. Un tercer periodo me habría parecido mucho y me parece bien que haya espacio a nuevas personas para ocupar ese cargo, pero ¿Le encuentras razón a lo que planteaba también en cuanto a la renovación? Me parece que es súper positivo. O sea, yo siempre he creído que en política tampoco hay que creer que la renovación es la solución a todos los problemas, porque ya vimos que en este gobierno que traer todo nuevo, todo joven, no necesariamente funciona. Lo mejor es el equilibrio entre las dos cosas, y Carolina Toá es una persona con experiencia, pero en cualquier caso me parece que la dejaron en un pie muy malo. Creo que la centroizquierda se ha dejado aminorar por la arremetida del Frente Amplio, y si no toman decisiones fuertes y se ponen todos detrás de Carolina Toá en este minuto, van a nuevamente quedar en segunda posición. Si ellos siguen tomando estas posturas, van a seguir perdiendo cada vez más parlamentarios, más espacio, y el
Frente Amplio va a seguir creciendo, que a mí me parecería una mala noticia para el país. Voy contigo ahora, Francisca. Va a ser también interesante cómo, sincerando ya Michelle Bachelet una nueva postulación a la presidencia, cómo en las encuestas también se empieza a tener reflejo de aquello. Pero me quedo contigo también para que me cuentes un poquito cómo observas que se va finalmente realineando el panorama con esta bajada definitiva. Yo creo que nunca hay bajadas definitivas en política, porque finalmente siempre cabe la posibilidad de, ¿cómo se llama esto? De entender esto como un servicio, que es lo que es. Por lo tanto, me imagino que la expresidenta Bachelet, si en algún minuto viera que la alternativa para, ¿cómo se llama esto? Para poder, ¿cómo se llama esto? Mantener a este bloque al cual ellas representan, es ella, tendría o lo tomaría. Ahora, por otro lado, creo que Carolina Toá está un poco empecinada en esta candidatura. Me parece que es muy preliminar. Históricamente los primeros candidatos siempre terminan quemándose. Entonces es bien extraño el movimiento de ella. No se recuerda a la anterior presidencial. Exactamente. Y además, en este minuto hay todos los partidos del bloque oficialista y del socialismo democrático tienen uno o varios candidatos, o precandidatos, perdón, mejor dicho. Sí. Entonces, desde la Democracia Cristiana hasta el PC, que en este minuto están todos en este mismo bloque, están con varias alternativas, y es bien significativo que la expresidenta Bachelet no haya prestado el apoyo de ella a Carolina Toá, sino que haya dicho que va a apoyar al candidato del acuerdo. Exacto. Y que el presidente Boric haya dicho exactamente lo mismo, o sea, que haya prestado como un apoyo previo y después, un poco de cierta forma, se haya desdicho de eso. Sí, están de alguna manera alineados. Lo otro, además, Francisca, eso quiere decir entonces que esta comillas, renuncia a ser candidata es con elástico. Yo me imagino que sí. Yo creo que la expresidenta Bachelet siempre trabajó desde el servicio en los dos periodos en los que tuvo, y si uno lo entiende desde esa perspectiva, si te transformas en la mejor carta, me imagino que lo podría llegar a reconsiderar. Sí. Valentina, hablemos un poquito también de estas apreciaciones que hacía Francisca respecto a los escenarios en torno a la presidencial. Ella recordaba también lo que ocurrió, por ejemplo, en la anterior, donde en las encuestas teníamos nombres que estaban sonando bastante y finalmente no llegaron a la papeleta, ni tampoco a la primera vuelta ni a la segunda vuelta. ¿Cómo ves también ese fenómeno? Porque de alguna manera también puede haber un cambio no menor. Ahí Francisca se la jugaba con que Bachelet finalmente tal vez no va, si es que se le pide ser candidata en algún momento, tal vez pueda dar un paso adelante. Mira, yo no creo que la expresidenta dé un paso adelante. Yo creo que como lo dijo la candidata presidencial, Evelyn Matei, el fin de semana, no creo que Michelle Bachelet quiera subirse una candidatura que probablemente está perdida. Es una candidatura muy difícil para el oficialismo después del gobierno que ha tenido bastante malos resultados. Están en un pie muy negativo para partir. Entonces cualquier candidato... Recordó la urgencia con que también entró ella en 2013 ahí en esa que en el fondo ella misma lo planteó. Eso no fue una candidatura presidencial. A mí me tocó subirme a un barco que nadie quería tomar. Y creo que eso demuestra un tipo de entendimiento de cómo tú lideras un sector político, una coalición. Pero sí creo que las elecciones cada vez se están volviendo más coyunturales. O sea, cada vez lo que pasa la semana antes o las semanas antes, o quienes arremeten como nuevos personajes, están teniendo un rol mucho más fuerte de lo que tenían 4 o 5 elecciones presidenciales atrás. Personajes que es su primera oportunidad en política, o la primera vez que son candidatos presidenciales, o que su coalición no ha gobernado, o su partido no ha gobernado, tienen una oportunidad mucho más grande que partidos que han gobernado anteriormente, porque tienen la posibilidad de decir cosas que al momento de implementarla es casi imposible. Yo creo que el mejor ejemplo es el presidente Boric, que cuando era candidato planteaba un montón de cosas que
hoy se ha dado cuenta que no puede implementar. Entonces, cuando tú eres un candidato que ve como bien posible ganar, tú ves como que tienes mucha posibilidad de ganar, tiendes a ser más responsable en lo que dices porque sabes que después te tienes que hacer cargo, versus candidatos que de repente se presentan para posicionar ideas, que me parece súper válido, o para potenciar una lista parlamentaria, pero que pueden decir cosas que después no se tienen que hacer cargo porque es muy difícil que gane la elección. Lamentablemente, en la elección pasada vimos que eso ya no es tan así. La coyuntura te puede llevar a la presidencia y por eso espero que sea cual sean los candidatos presidenciales, con lo que digan las encuestas previamente, todos estén con la responsabilidad clara de que ellos tienen una posibilidad de ser candidatos presidenciales, porque las últimas elecciones han demostrado que lo que dice la encuesta los 2 días antes no necesariamente es lo que va a pasar en la elección. Sí. Además, nosotros no tenemos acceso a las encuestas durante la última semana de elecciones, que puede dar vuelta o cambiar algunos votos, sobre todo el grupo de votantes que va cambiando en las elecciones. Hay gente que tiene súper clara su posición, pero hay un grupo de personas que va cambiando en función a la oferta y a cuáles son los ofrecimientos que están haciendo los candidatos. Entonces, yo creo que cualquier cosa puede pasar. ¿En tu sector se hizo bien la lectura de eso? ¿Lo que fue el fenómeno de la elección pasada? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la elección pasada nos demostró que no hay elección ganada. Y eso es importante entenderlo, aunque hoy en las encuestas de Evelyn Matei esté liderando por bastantes puntos a quienes le siguen, no hay elección ganada. Todos sabemos que puede pasar cualquier cosa y es por eso que tú no puedes bajar la guardia y decir yo ya gané esta elección, me relajo. Eso sería el error más grande que podría cometer la oposición en este minuto con la candidatura de Evelyn Matei, darla por ganada y de alguna manera como relajarse en el camino. Sí. Francisca, también tu apreciación respecto no solamente a estos escenarios presidenciales previo a las primarias, sino que también las lecturas que hacía recién Valentín en torno a lo que nos dejó también la elección pasada, a las propuestas que se pusieron sobre la mesa para la elección, que finalmente la ciudadanía las acogió como propias, votó en favor en este caso del presidente Gabriel Boric, pero también ahí Valentina daba cuenta de la posibilidad de llevar adelante muchas de ellas. Claro, yo creo que efectivamente el bloque al cual representaba originalmente el presidente Boric tenía propuestas súper interesantes, pero se quedó un poco en estas alianzas que tuvo que hacer para poder gobernar, donde se incluyó a la exconcertación, o nueva mayoría. Y claro, cambió el plan, el programa de gobierno que había presentado. Entonces, claro, tuvo que flexibilizar y tomar un rumbo que se acerca más hacia la centro derecha que hacia el planteo original. Por lo tanto, realmente para la gente de izquierda, mi impresión es que ha sido una decepción el resultado del gobierno por esa razón. En el fondo, como decía Valentina, tener propuestas que finalmente no son cumplidas, y no son cumplidas porque no tienes mayoría en el Congreso o tienes que estar en una negociación que te impide llevar a cabo tu programa, es muy complejo. Ahora, lo que me parece súper complicado es que finalmente, y creo lo hemos conversado antes, es que de repente propuestas de ley que son en favor de la población, en favor del pueblo, terminan siendo moneda de cambio por parte de los distintos conglomerados para poder generar un gallito de poder, y en que solamente nuestro pueblo es el que termina afectado con esas posturas. Eso es lo que me parece más grave, y eso desde un tiempo a esta parte se ha transformado en un tema transversal de toda la política chilena. Por lo tanto, más allá de quién gobierne ahora o más adelante, es cómo resolvemos ese tema, cómo conseguimos que el beneficio no sea ¿cómo se llama esto? Un tema que lo que necesita nuestro pueblo no quede relegado, rezagado a esta pugna ideológica de los distintos conglomerados que han entrado en política, que finalmente también es lo que ha hecho que la política tenga todo este descrédito que tenemos que vivir ahora.
Valentina, entro en las claves que al menos tú crees pueden estar presentes en las propuestas, en los contenidos. Entendemos, por ejemplo, que Evelyn Matei ya va a estar convocando a muchos integrantes o sectores que están dentro de Chile Vamos para ir generando estos contenidos, pero también a propósito de lo que decía Francisca, esta relación a nivel parlamentaria, estos equilibrios, de alguna manera ha ido matizando o relativizando algunas propuestas que desde la ciudadanía tal vez esperaban que tuvieran un contenido bastante más favorable a ellos y no muy de la mano con lo que son las negociaciones, que finalmente ha pasado con algunas propuestas. Sí, yo creo que es importante recordar que quienes comenzaron con ser oposición obstruccionista a todo fue en el gobierno pasado el rol que tuvo el Frente Amplio y el Partido Comunista de rechazar todas las propuestas que presentaba el presidente Piñera, y nosotros vimos cómo terminaron ellos presentando una propuesta de pensiones que era menos cercana a su sector o a su visión política que la que el mismo presidente Piñera había presentado, pero que ellos en su minuto rechazaron solo por el hecho de haber sido presentada por el presidente. Entonces yo creo que yo espero que este gobierno haya sido un aprendizaje para el actual oficialismo, de entender que cuando ellos les toque ser oposición, tienen que aprender a llegar a acuerdos. Y también creo que se demostró en la discusión en torno a las pensiones y el acuerdo logrado que Chile Vamos no es una oposición obstruccionista, que está dispuesta a llegar a acuerdos por mucho que eso le genere costos en algunas oportunidades, pero es que está dispuesto a llegar a acuerdos por el país, a diferencia de otras visiones de la derecha que tuvieron la postura mucho más intransigente de decir nosotros no vamos a llegar a ningún acuerdo, independiente que sea mejor para el país el acuerdo que lo que nosotros queremos, porque de alguna manera no le vamos a aprobar nada al Frente Amplio. Entonces creo que quedó demostrado que Chile Vamos no es una oposición obstruccionista, y yo espero que cuando en el momento que gobierne Chile Vamos, el Frente Amplio recuerde que no puede ser una oposición obstruccionista, porque eso solo le hace daño al país a largo plazo. Y respecto a los temas, bueno, yo creo que seguridad siempre va a ser un tema central en el último tiempo. Creo que se ha tomado toda la agenda. Lo social sigue siendo siempre importante, sobre todo en términos de acceso al empleo, que estamos viendo como que la crisis económica está afectando principalmente el empleo y está aumentando mucho la informalidad, lo que a largo plazo es un problema súper grave cuando tú pensáis que tenéis que focalizar las transferencias o la política social. El tener informalidad hace eso mucho más difícil, hace más difícil cobrar impuestos cuando tú tenés informalidad, porque nosotros también en Chile no solo tenemos informalidad, que es lo que uno piensa siempre, que es la persona que vende en la calle, sin permiso, etcétera. También tú tienes una informalidad que se le puede decir que es un poco más boutique, que es la gente que vende, por ejemplo, en redes sociales, y que de igual manera no paga impuestos. Entonces, mientras más informalidad tú tienes, hace mucho peor todo el sistema y lo hace todo muchísimo más difícil, y yo creo que hay que apuntar con mucho esfuerzo cómo nos hacemos cargo de la informalidad y cómo combinamos un nuevo mercado laboral, porque el mercado laboral está cambiando y seguimos con las mismas reglas de antes. O sea, el nivel de flexibilidad del mercado laboral con toda la entrada del teletrabajo, la digitalización, el tipo de empleo que quiere la gente más joven, sobre todo en la actualidad, o las nuevas familias, si seguimos con el mismo mercado del trabajo de hace 100 años atrás, con las mismas reglas base, de alguna manera, va a ser muy difícil que eso se pueda potenciar y que volvamos a crecer. Entonces, yo creo que hay dos urgencias en este minuto. Todo lo que tiene que ver con seguridad es fundamental, pero al mismo tiempo hay que hacerse cargo de los problemas económicos que de alguna manera se están comiendo la agenda y vamos solo empeorando. O sea, partimos con inflación, después seguimos con este gobierno con problemas de crecimiento y ahora estamos con problemas de déficit tremendo y con un aumento de la deuda que puede llegar a ser insostenible si no atajamos esto ahora. Entonces es una combinación súper difícil. El gobierno que venga le va a tocar muy difícil. Francisca, lo mismo, hablar un poquito de algunas claves que tú identificas en torno a lo que puede estar presente en el debate que se vaya dando en las presidenciales de este año, y por otro lado también matices que puedes hacer a lo que se planteaba en torno a las dinámicas dentro del Parlamento a la hora de sacar adelante propuestas. Bueno, yo creo que el tema de seguridad efectivamente es un tema súper importante, pero más que ser importante es un tema que tiene secuestrada la agenda. Y tiene secuestrada la agenda porque hemos visto que no existe
efectivamente ninguna, ¿cómo se llama esto? Ninguna control respecto de ¿cómo se llama esto? De la información que se entrega, y incluso, no sé, pues gente de derecha como Fantuzzi se ha referido a ¿cómo se llama esto? Al carisma y al cariz que se le está dando en este minuto a los noticieros. Entonces, claro, si tú tienes toda una mañana hablando de robos y asesinatos, efectivamente va a ser el tema central en cualquier encuesta. ¿Ya? Y si no tienes ninguna apreciación de ninguna otra noticia, ¿cómo se llama esto? Vamos a seguir en esta dinámica, en circunstancias de que efectivamente hay más noticias y más informaciones que pueden ser mucho más, o sea, que pueden ser tan importantes como la agenda de seguridad, como lo que decía Valentina respecto de la empleabilidad. Tenemos que recordar que en Piñera 1 se declaró este estado de pleno empleo, del que tanto se habló, en el cual se consideraron empleos informales como para poder sacar esta cifra y este número, que incluía gente que estaba empezando a trabajar en transporte de Uber, de aplicaciones y otros sistemas de trabajo que no tenían leyes sociales que los acompañaran y que nos han llevado a la crisis de laboral en la que estamos sumergidos ahora. Entonces, efectivamente, hay que darle una vuelta a este sistema, al sistema laboral y a cómo lo enfrentamos, porque si no va a seguir aumentando y complicándose la crisis. Como efectivamente también dice Valentina, se ha generado un cambio y una nueva comprensión en cómo vemos el trabajo. No podemos seguir rigiéndonos por leyes y normas tan antiguas y por pensamientos, sobre todo. Yo creo que es lo primero a cambiar. Cómo entendemos actualmente la empleabilidad y el trabajo. Ya son las 9 de la mañana con 33 minutos. Estamos de regreso con ustedes junto a nuestras panelistas del día de hoy. Como ha sido además la tónica durante toda esta semana, solamente panelistas mujeres han estado compartiendo y va a ser lo mismo hasta el día de mañana. Está con nosotros hoy día Francisca Bemllán, está Valentina Alarcón y vamos a ir a otro tema que ha estado marcando durante esta semana y que tiene que ver con este allanamiento que se hizo a la diputada Carol Cariola y que fue bastante criticado por el timing en que se desarrolló. Recordemos que el mismo día que se desarrolló este allanamiento, la parlamentaria estaba en el hospital teniendo a su primer hijo. Frente a ello ha habido varios temas que se han estado desarrollando y particularmente nos queremos quedar con lo que surgió luego de lo que fue la reunión entre el nuevo ministro del Interior Álvaro Elizalde y el fiscal nacional Ángel Valencia, donde se aprovechó de preguntar respecto a este tema. En ese sentido se refirió a la diligencia que desarrolló el Ministerio Público, luego que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ejecutara con una autorización judicial para entrar y registrar el domicilio de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, en el marco de lo que es la investigación por el presunto tráfico de influencias en el caso de la clínica Sierra Bella. Frente a ello, hubo opiniones del fiscal, dijo que iba a remitirse a lo que el fiscal Cooper le entregó, es la decisión de una diligencia conforme a nuestra ley. La ley chilena requiere una autorización judicial y esa orden se impartió por parte de un juez de la República que analizó en el mérito de la petición. Además apuntó que está legalmente limitado a emitir opiniones o calificar esos procedimientos, pero en lo principal dijo que es una decisión de una diligencia conforme a nuestra ley. También en su momento, en conversación con La Tercera, el fiscal Cooper dio algunas declaraciones, aseguró que era urgente realizar la diligencia. Ese día la exalcaldesa Hasler tuvo acceso a informes y dado el nexo entre ambas con la diputada ponía en riesgo el éxito de la investigación. Ese es el contexto que queremos dar y que queremos empezar a conversarlo incluso más allá de lo estrictamente judicial, porque ahí también está el elemento que tiene que ver con el timing y la situación en la que estaba la diputada. Francisca, voy contigo para comenzar. Bueno, creo que la noticia, la intervención del fiscal Valencia es como la antinoticia, porque finalmente dice que, como dices tú, es una decisión, es una diligencia conforme a nuestra ley, sí. Es no decir nada, finalmente. Ahora, respecto de la noticia misma del allanamiento, sí. Además de que, en mi opinión, es de una desubicación y maldad
tremenda, porque finalmente, claramente la diputada no estaba en su casa ni iba a estar en un par de días, o sea, no había mucha posibilidad de que hiciera o ejecutara alguna acción en ese minuto para generar algún perjuicio para la investigación. Además de eso, si uno escucha o lee la transcripción de los audios, lo que se comenta respecto entre Hasler y Cariola respecto de la clínica Sierra Bella tiene que ver con la implementación de la clínica para mujeres que se quería instalar ahí, que no tiene que ver ni con la compra-venta del inmueble, ni con nada que tenga que ver con eso. Entonces es bien descabellado, es bien insólito lo que ocurre. La verdad es que, o sea, no con el afán de defender a la diputada para nada, pero creo que este tipo de actitudes son transversales cuando se trata de enjuiciamiento hacia mujeres. Y quiero hacer el paralelo con lo que ha ocurrido con la investigación de la desaparición de Julia Chuñil. Ahí tenemos otra forma de ejecutar una intervención nuevamente de parte de la Fiscalía totalmente, ¿cómo se llama esto?, en desmedro de lo que ocurre en ese caso en particular. Creo que lo que se ha demostrado más encima en esta semana de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es que las mujeres estamos en una posición respecto de la justicia bien complicada, y que tiene que ver en cómo se enfrentan y se toman las decisiones de parte hacia nosotras. Valentina, también cuéntame un poquito cómo observas todo lo que se ha estado desarrollando al alero de esta investigación y particularmente esta diligencia. Sí, no, yo quería primero plantear que creo que el parto y el hecho de parir, yo creo que es uno de los momentos más físicamente más exigentes en la vida de las mujeres que hemos tenido hijos, y probablemente uno de los momentos más vulnerables. Entonces, pero teniendo eso en consideración, si es que ella hubiese estado como en el preparto, que muchas veces uno está en la casa hasta esperar al momento de poder ir al hospital, y que hubiesen llegado a allanar en ese minuto, me habría parecido un descriterio gigante. Sobre todo porque la diputada o cualquier persona se encontraría en una posición súper vulnerable en ese minuto, que estás en tu casa como hasta físicamente impedida de poder ni siquiera abrir la puerta de alguna manera. Pero en el minuto en que ella ya está en el hospital, yo creo que es importante que los allanamientos se produzcan cuando corresponde, y creo que el fiscal plantea algo importante. La investigación estaba en proceso y había recibido ya la carpeta investigativa Iracy Hasler, y podría haber dado algún tipo de aviso, independiente de que ella ya haya estado en el hospital. Se podría haber esperado el día siguiente, no lo sé. Quizás lo mejor era allanar en ese minuto en pos de la investigación. Sí me habría parecido por lo menos descriteriado haberlo hecho si ella hubiese estado en la casa pariendo, pero no me parece lo mismo que si ella está en el hospital. Sobre todo porque si bien ella no puede hacer nada, porque no puede salir del hospital el minuto que tú estás pariendo, pero sí puede haber ido alguien a borrar algún tipo de evidencia si es que hubiese tenido la posibilidad. Que no creo que hubiese sido el caso tampoco, pero uno no puede dejar esto a la creencia. La Fiscalía tiene que actuar en función al derecho y como corresponde. Yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo, pero por lo menos sí se cumplieron todos los términos que se tienen que cumplir en términos legales. Pero yo creo que lo más importante de esto es pasar al fondo del asunto. Esto todavía está en investigación, así que no sabemos si efectivamente las cosas son así, pero lo que ha mostrado la investigación hasta ahora es que presuntamente habría habido influencias de parte de la diputada en un caso de una patente de un locatario de Santiago, que me parece grave, sobre todo cuando ese locatario tenía algunas denuncias de vender alcohol, por ejemplo, sin patente, etcétera. Interceder porque el locatario no había pagado la patente y ella intentó interceder para que se le mantuviera la patente, y luego también reunir un donante de campaña con la alcaldesa. También me parece que son cosas al menos cuestionables. Si se llega a encontrar que hay tráfico de influencia, me parece que tiene que ser condenado transversalmente por todos los sectores políticos.
independiente que la diputada se encuentre en un momento importante en su vida. O sea, ella está cuidando a su hijo que acaba de nacer, que es súper buena noticia que haya nacido bien y sin complicaciones, que los dos estén bien. Y todos los que tenemos, las que tenemos hijos, sabemos que es un momento súper vulnerable, tanto emocionalmente como físicamente es un momento complicado, pero eso no quita que lamentablemente las diligencias tienen que pasar al mismo tiempo, sobre todo si es que se llega a comprobar que ella cometió algún tipo de delito. Sí. Pero sí entiendo que si ella estuviera pariendo en el minuto sería como yo habría esperado, pero ella estaba en el hospital, no estaba en su casa, que yo creo que ahí habría sido grave. Si ella hubiese estado en su casa pariendo, habría sido grave. Francisca. Pero yo creo que sí, finalmente, como dice Valentina, ¿cómo se llama esto? Este tráfico por una patente de alcohol es una acusación que lleve a una acción como el allanamiento de la presidenta de la Cámara de Diputados, porque finalmente lo que puedo concluir es que la acusación que podría ser tal vez investigada finalmente sería esa. Yo me pregunto si a otra persona como se llevaría a cabo una acción de este tipo por esa causa. Sería como ¿qué es lo que quiero decir? ¿Habría algo que borrar en esa circunstancia? Porque tengo un tráfico o supuesto tráfico de influencias por el otorgamiento de una patente a un locatario. Creo que es súper, ¿cómo se llama esto? Desproporcionado. A eso es lo que quiero decir. Y además, otro dato, o sea, no solamente la diputada Cariola, la familia de Julia Chuñil, Francisca Curihuinca, 70 años, enferma, está presa en este minuto. Las vecinas de la Villa Francia las allanaron, desarmaron la radio comunitaria, orden de allanamiento. O sea, existe un patrón de comportamiento de la Fiscalía respecto de la forma de operar en estas situaciones y incluso podríamos identificar respecto de a quién y cómo se realizan estas intervenciones. Sí. Valentina, ¿hay desproporción? Que esto ha quedado de manifiesto en varias de las intervenciones de Francisca. Mira, yo creo que primero, creo que es importante recordar que la diputada no es una persona cualquiera, es diputada de la República y es presidenta de la Cámara de Diputados, o sea, tiene un rol distinto. No es lo mismo que una persona cualquiera que lo hubiese escrito, que igual no me parece bien, pero sería muy distinto que una persona de a pie le escribiera a la alcaldesa y le dijera: alcaldesa, ¿me puede ayudar con esta situación? Es diametralmente distinta la situación de la que estamos hablando. Y además tampoco sabemos exactamente qué está en la carpeta investigativa. Por lo menos yo no sé qué se está investigando, no sé si hay más información, no sé si hay otros casos. Esto es lo que ha salido en las filtraciones y lo que se ha entregado a través de la prensa por ahora, pero no sabemos realmente cuál es el caso. Y si es que se llega a la conclusión que no hay suficiente, bueno, yo voy a esperar que la justicia actúe y diga, bueno, no hay antecedentes suficientes, la diputada fue sobreseída. O los hay y esto es lo que estamos presentando. Pero también me parece que es como un poco injusto plantear como hay una desproporción a ciertos casos, porque cuando tú ves otros casos que son de otros sectores políticos, ahí la desproporción desaparece. O sea, ¿Como Chadwick? No, por ejemplo estamos hablando de... Perdón, pero estamos hablando, por ejemplo, de que no se pone a la misma altura. Y a mí me parece bien cómo la Fiscalía ha actuado en los casos con la información que tiene, por ejemplo, respecto a Katy Barriga. Pero de alguna manera, cuando ella planteaba que tenía un tema con su hijo, que tenía ciertos problemas y ciertas condiciones, ahí nadie decía nada respecto a como, las mujeres tenemos una proporción distinta. O sea, como que hay condiciones antes distintas cuando nosotros planteamos eso. Sí me parece que la Fiscalía ha cometido errores, eso es normal. Y es lamentable que pase, y ojalá que dejara de pasar, pero se van a seguir cometiendo errores porque más de alguna oportunidad vas a allanar a alguien que resulta ser inocente al final. Eso es parte del proceso y es parte de la investigación. Allanar no es un castigo, es un paso que te permite a ti poder investigar en distintas perspectivas y poder tener acceso a mayor información. Eso puede determinar que tú seas inocente. Sí.
Y por lo mismo me parece que si a ti te van a allanar por un caso y tú sabes que eres inocente, deberías tener menos problemas con eso. Sí, pero allanar es una cosa, pero generar la destrucción de los espacios allanados sí es un problema. Y te menciona Chadwick, ¿por qué? No por un tema de género. Porque tú misma lo dijiste, mira lo que pasó con Katy Barriga. Entonces, ¿qué es lo que tienes ahí? O sea, en el caso de Francisca Curihuinca, además de estar enferma, se la llevaron, la metieron presa, dejaron a sus animales solos y los, ¿cómo se llama esto? Y los perros y los zorros se comieron a los animales. O sea, en el fondo, la fuente de ingreso de esta señora que se encuentra en prisión preventiva, enferma, también desapareció. En el caso de ¿cómo se llama esto? De Julia Chuñil, si no fuera porque llegó su hijo a defender el espacio, el territorio donde ella, de donde ella desapareció, esos animales quedan botados. Está su hijo hace 120 días, junto con 2 sobrinos de 18 y 20 años, cuidando los animales, preocupándose de que no se, de que siga funcionando, de que sigan comiendo, de que se sigan alimentando. Pero ahí la fiscalía llegó, rompió todo nuevamente en la casa de su hija en Putreguel, donde ellas vivían. ¿Por qué vivían en Putreguel? Porque en Putreguel no, me equivoqué. En Putreguel es el nombre de la comunidad. Donde vivía su hija con ella, vivían ahí porque las condiciones en las cuales se encontraba el lugar que la CONADI compró para la comunidad de Putreguel no eran aptas para la vida, a pesar de que dentro de la compra de la CONADI decían que sí. Pero bueno, me estoy arrancando para otro tema. Pero lo que te quiero decir es que lo que vemos aquí claramente es un sesgo de género. O sea, en un amplio espectro político, de pensamiento político, versus lo que pasa con las intervenciones hacia hombres. Si eso no es género, no sé qué. Quiero aprovechar estos últimos minutos para ir cerrando ideas. Valentina, también ahí hacer mención o matices a lo que ha planteado Francisca. Sí, no, solo plantear que yo entiendo que los casos son complicados. O sea, a uno no le gustaría que las personas estuvieran en prisión preventiva, a no ser que tú tuvieras más información y casos. Pero y yo sí creo que de repente se usa la prisión preventiva de más. Pero sí me parece que lo que tú planteas, como esta persona que queda su fuente de trabajo desprotegida porque ella no se puede hacer cargo, bueno, está en prisión preventiva. De 70 años, enferma. Pero hay muchas personas que hoy están presas o en prisión preventiva que están enfermos y a veces no tienen 70 años, son más jóvenes, o a veces son más viejos, tienen 80, 90 años. Que eso ya es otra discusión que podríamos tener, de que si las personas en la última etapa de su vida que se les debería dar prisión en su casa, por ejemplo, o arresto domiciliario o alguna otra cosa, pero eso es otra discusión. Mi punto es, hay mucho, yo puedo ver que hay problemas de desigualdad de género en muchos ambientes y probablemente la justicia no es ajena a eso, ¿ya? Así como muchos otros espacios. Pero decir que la pobre mujer quedó sin su fuente de trabajo porque no se le cuidó, ¿cuántos hombres están hoy en prisión preventiva en una situación similar? ¿O dejan a sus hijos? ¿O cuántas mujeres han dejado a sus hijos y sus familiares los tienen que cuidar? Entonces, no veo que haya, porque la persona está en prisión preventiva, alguien tiene que cuidarle sus animales. Lógicamente, porque ella está en prisión preventiva, no lo puede hacer. Y así como pasa con mujeres que tienen hijos, que están en prisión preventiva y sus familiares tienen que hacerse cargo de su hijo. Sí, pero me parece terrible. Ese es un ejemplo puntual. Pero a lo que voy es que tú no puedes hacer un juicio de un ejemplo. Tú no puedes decir toda la justicia más injusta con las mujeres porque a esta señora la dejaron sin el cuidado de sus animales. Porque si hay casos así, hay casos transversales y también hay hombres que dejan a sus familias desprotegidas, muchas veces son ellos los que trabajan, son la fuente económica, etcétera. Pero sí me parece importante aclarar que en este caso en particular, si es que se comprueba el tráfico de influencia, es súper grave y es más grave porque es la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y eso para mí es uno de los puntos más importantes en esta discusión, más allá de si es que se allanó o no en el momento que correspondía. Sí me parece grave que si esto se comprueba, la diputada siga siendo de partida la presidenta de la Cámara de Diputados y
Y en el fondo ahí ya, bueno, las penas corresponderán. Me imagino que la justicia se hará cargo de las penas que corresponden. Francisca, para cerrar también ya el panel. Sí, bueno, creo que lo de los animales de la miel es una cosa bien puntual y era solamente para ejemplificar. Yo creo que aquí la constante es cómo se llevan a cabo estos procedimientos. Cómo estos procedimientos tienden a generar destrucción en los lugares. En el caso de Julia Chuñil, de los 5 allanamientos que ya se han realizado, en los cuales la familia no ha tenido ningún inconveniente en que la justicia entre, se ha generado destrucción. Han entrado de noche, o sea, ¿cuál es el objetivo de entrar en la noche, donde hay niños y adultos mayores en los hogares, y destruir lo que está y destruir las cosas que están ahí? Yo creo que esa es una constante que genera miedo y es una amenaza, por una parte. Y la otra cosa que me parece muy delicada y muy complicada es el tema de las filtraciones. ¿Qué se filtra y cómo se filtra? ¿Por qué nos enteramos de estos audios de la presidenta de la Cámara de Diputados en circunstancias de que la carpeta todavía no había sido abierta? ¿Por qué nos enteramos también respecto de estas manchas de sangre en la casa de la Mien Chuñil y de su hija, en circunstancias de que nuevamente la carpeta no ha sido entregada a la familia ni a los abogados de la familia? Entonces, mi impresión es que sí hay un sesgo de género y además hay un sesgo de clase. Siendo ya las 9:52, no me queda más que agradecerles, Valentina Alarcón, Francisca Pemyam, que nos acompañaron en el panel del día de hoy. Un abrazo, nos reencontramos pronto. Muchas gracias.